Pues bien, esta vez, empezamos en el corazón de Londres, siguiendo muy de cerca, cual paparazzis de la época, a la famosa Lynette Ridgway, una joven aristócrata, heredera de una gran fortuna. Una inmensa fortuna. Joven, bella, educada, de gran salud y vitalidad, resulta para todos, un ser casi aborrecible y despreciable. No porque ella lo sea, todo lo contrario, Lynette es una joven cordial, amable, alegre, que gusta de ayudar a los demás. El único problema, es que como ya dijimos, es joven, es bella, de gran salud y tiene una inmensa fortuna, y eso, para muchas personas, es imperdonable e insoportable. Pero no. Este no es un cuento de brujas malvadas o madrastras insufribles. Aquí, Agatha Christie nos trae una historia con seres mucho más obscuros, pero nuestra bella y millonaria heredera no es uno de ellos. Más bien nos referimos a todos los demás, a una variedad de personajes que aunque quisiéramos pensar que son producto de la imaginación, no podemos engañarnos. Ellos y ellas son la representación más fiel de gran parte de la alta sociedad. Un puñado de seres grotescos, no por su apariencia, pero sí por sus sentimientos. Un grupo de aristócratas de segunda o ricos venidos a menos, ya sea por haber perdido sus fortunas, o su juventud, o su relevancia social, que junto a otros tantos de naturaleza arribista, cazafortunas, y sin duda estafadores de cuello blanco, vuelan, figurativamente hablando, alrededor de quien pronto reconocemos como la protagonista de esta historia. Envidia, egoísmo, fraude, desprecio, orgullo, arrogancia, mediocridad no reconocida, y un ferviente deseo por ver caer a quien les haga recordar su irrelevancia y su verdadera condición económica y social. Si bien la aparición de estos desagradables personajes, todos ellos y ellas acicalados, bien peinados y perfumados, ha sido de pronto muy abrupta, con cambios de ciudad, nombres y hasta momentos, tan rápidos, que lo único que podemos asimilar es que sus vidas y conversaciones solo saben girar en torno a la existencia de Lynette Ridgway, su fortuna y su buena fortuna. Nos queda claro, un personaje principal que lo tiene todo y un grupo disperso de hienas y chacales de modales impecables, que por más que la desprecien, viven atentos a cada aspecto de su vida. Y a todo esto, ¿en dónde está nuestro amigo, el gran detective belga Hércules Poirot? A él, lo encontramos de pronto en un exclusivo restaurante londinense, perfectamente bien atendido, disfrutando de platillos especialmente preparados para él. Qué gusto encontrarlo de tan buen ánimo en estas primeras páginas de la historia, pues tantos personajes desagradables nos empezaban a poner de mal humor. Más adelante todos comienzan a coincidir a orillas del río Nilo para unas poco creíbles vacaciones. Aquí nadie se cree que tanta coincidencia pueda ser posible. Son demasiados rostros conocidos o elegantes nombres relacionados entre sí, todos en torno a la protagonista. Pobre de nuestro amigo Poirot, que solo quería descansar y disfrutar de unas exóticas vacaciones de sencilla contemplación a orillas de tan antigua y magnífica región. Ha caído, sin esperarlo, en medio de tantas historias entrelazadas y personajes tan intensos y dramáticos, que no creemos que vaya a poder descansar más de un día o dos. Pasión, traición, celos, desesperación, amor, desamor. Qué gran cóctel de emociones y sentimientos han subido a bordo de este pequeño barco. No podemos decir que estemos disfrutando el viaje, si no fuera por la belleza encantadora y seductora de la joven Lynette, y por la grata compañía de nuestro admirado detective belga. Seguramente habríamos pedido que nos devolvieran el costo de los tickets. ¡Qué gran novela nos espera! Apenas llevamos 100 páginas recorridas y ya estamos intrigados por saber quién habrá de morir, quién lo habría de asesinar. Y en cuanto al motivo, no nos preocupa tanto. Aquí los motivos sobran, la mayoría de ellos producto de los peores vicios del alma, y eso, se lo dejaremos al mundialmente famoso e inesperado pasajero, Hércules Poirot. En esta novela, encontramos personalidades de naturaleza más cruda de lo esperado. Por un momento, podríamos decir que la autora se encontraba quizá de mal humor o desencantada del ser humano cuando le escribió. Y es que no logramos percibir un sentimiento de genuina bondad o emociones nobles entre los personajes, salvo quizá la bella Lynette, de carácter despreocupado y seguro, sin motivos aparentes para lastimar a los demás.
Pero es que incluso a Poirot lo descubrimos ahora más directo y frío en su forma de ser, cortés como siempre, amable sin duda alguna, pero con menos interés en agradar o complacer a los demás. Tampoco él parece estar ni de buen humor, ni descansando y mucho menos de vacaciones. El ambiente está tenso para todos, incluso para el lector. Pero si reflexionamos un momento, aquí nada parece ficción. Tal vez no nos agraden los personajes ni su forma de ser, pero tenemos que admitir que son un retrato fiel de muchas personas que hemos conocido en la vida real. Aquellos que con sonrisas orgullosas y proceder elegante envuelto en arrogancia, solo se sienten felices cuando están junto a sus pares de condiciones similares, despreciando con superioridad a quienes consideran por debajo de ellos, para con quienes ofrecen un trato cordial de falsa amabilidad, pero que no soportan la existencia de nadie que les pueda recordar, que siempre habrá personas, más felices, en condiciones, circunstancias y con obscenas cuentas bancarias muy por encima de ellos, y hacia quienes solo les queda intentar disimular, con una forzada sonrisa, la mueca que se les forma por el sabor de la envidia, y la amarga lección de que están frente a alguien de un estatus superior. Agatha Christie es maravillosa. Esta historia es diferente a la anterior y lo reconocemos con agrado. No fue solo cambiar un tren en el este europeo por un bote en el Nilo. Aquí todo es diferente y nos atrae por razones distintas a seguir en la travesía. No ha sido una lectura fluida, nos tiene tensos y un poco hasta de mal humor, pero ahora queremos continuar, porque estamos atrapados por tan fiel reflejo de la naturaleza humana y tenemos curiosidad por descubrir hasta dónde las personas son capaces de llegar. Con el capítulo 7, poco más allá de la página 100, se podría decir que iniciamos formalmente la travesía por el río Nilo. En los primeros momentos, los personajes siguen dando muestra de su desagradable desdén entre unos y otros, creyéndose cada uno más digno y superior que los demás por cualesquiera fueran sus absurdas explicaciones pocas veces solicitadas. Pero en ello, la historia por fin nos da la oportunidad de identificarlos a unos y otros. Un grupo variado, amplio, difícil de acomodarlos a todos dentro del bote pequeño que habíamos imaginado antes, así que rápidamente ajustamos la imaginación para ubicarlos en uno de mayor tamaño. Conforme los vamos ubicando en la mente, de pronto ya no parecen tan desagradables como antes, un poco molestos y fastidiantes sí, todavía, pero en una forma quizá más tolerable. Ha sido nuestro buen amigo Poirot y quizá la señora Allerton, quienes nos han puesto de buen humor, y en menor grado, de forma más discreta pero igualmente honesta, la joven Cornelia Robson. Apenas nos estábamos aprendiendo quién era cada uno en esta historia, cuando ahora son los lugares y sus nombres los que van cambiando. Pero al fin y al cabo se trata de un recorrido turístico por tierras milenarias. Hay tanto que ver y a eso habían venido todos. O bueno, quizá no todos en realidad. Interactuar con los pasajeros todavía nos produce tensión, pero el andar entre los templos y ruinas antiguas nos va relajando, hasta que personajes y lectores nos decidimos de buena gana a convivir y llevar el viaje con un poco más de civilidad y compañerismo, excepto quizá por la odiosa señorita Ben Scaler y el sospechoso tío Andrew. Pero sí, nos parece que ya todos nos hemos decidido a convivir en armonía y a disfrutar este viaje juntos. Poirot ha sido amable al permitirnos observar en sus interacciones y comentarios con los pasajeros un poco mejor sus historias, aunque la mayoría todavía de forma superficial. Algo que ya habíamos notado en los capítulos anteriores y ahora volvemos a encontrar, era la forma tan cruda en que Agatha Christie se expresaba, al menos en sus novelas, de las personas en condiciones menos favorables que sus aristocráticos personajes. Varias veces encontramos expresiones de machismo, superioridad de razas, desprecio por la pobreza y otros detalles que hoy en día no serían tan bien recibidos. Pero para nosotros, el mundo es una civilización en constante evolución y creemos que para la época, la escritora habrá sido vanguardista y moderna en sus historias, en contraste con ideologías y expresiones mucho más arcaicas del siglo pasado. Además, son sus personajes los que se expresan de esas formas, mismos que ya hemos dicho antes, nos han resultado desagradables en su forma de ser, despreciándose unos a otros por todo tipo de razones, muchas de ellas aún vigentes de forma absurda y retrógrada en nuestra sociedad. Por otro lado,
Podemos ver una historia en donde los personajes femeninos parecen tener el mismo balance e influencia que los masculinos y quizá hasta más. La bella Leonard Ridgway es la viva prueba de ello. Y justo cuando ya nos sentíamos como otro turista más en esta expedición, un poco más integrado al grupo, nos sorprende un giro inesperado, tal cual como pequeño barco que recorre un caudaloso río que cambia por un momento el rumbo y la velocidad. Pensábamos que había una sola historia, al menos parecía muy claro antes y solo estábamos esperando a que se desarrollara, pero ahora hay algo más. 2 o 3 historias tal vez. Y tan distraídos estábamos viendo las figuras talladas en piedra y contemplando las amarillentas arenas, que nos han encontrado tan relajados, que apenas miramos de reojo hacia Poirot y escuchamos ligeramente su conversación, esperando sinceramente que se trate de algo sin mayor importancia, puesto que nos hemos propuesto seguir leyendo esta historia pero en total calma y serenidad. Pero ¿quién puede descansar cuando el mismo detective Poirot se confiesa preocupado y ha decidido pasar a un estado de alerta? Bueno, el día ha sido largo, caluroso y de amplias caminatas por el desierto, uno a uno se están yendo todos a descansar y los pocos que faltan no tardarán en hacerlo. Ya mañana daremos cuenta de las preocupaciones de Poirot. Y justo cuando la noche parecía terminar con serenidad, los ánimos comienzan a elevarse, las palabras van subiendo de intención e intensidad y lo que antes era paz, ahora da paso a una escena que nos llena de una emoción inesperada, dando vuelta a las páginas con rapidez y ansiedad. Qué increíble es Agatha Christie, cómo nos transporta de forma tan sorpresiva de un ambiente a otro. Justo cuando el lector había aprendido a disfrutar del viaje, le sacuden con fuerza para recordarle que esta también es una novela de crimen, pasión y misterio. Y nos llama la atención algo en particular, es el segundo libro de la colección y nos preguntamos, ¿cómo es que siempre hay un doctor justo en el lugar y momento indicados? Gran suerte parece tener la autora de esta novela, de tener a mano a un buen doctor cuando se le necesita. Pero, si tener a un médico a la mano en una novela de detectives resulta de gran utilidad, tener a un detective cerca lo es aún más. Han llamado a la puerta del gran detective Hércules Poirot para darle la noticia. Se ha cometido un crimen dentro del pequeño bote que los llevaba río arriba por el Nilo. Él está sorprendido. Nosotros los lectores, estamos indignados. La escena se analiza, no hay mucho que decir. Lo ocurrido está muy claro. Lo que hay que descubrir ahora es, ¿cómo fue posible que ocurriera? ¿Y quién podría ser el perpetrador? La investigación ha comenzado. A partir del capítulo 13, la historia se vuelve más y más emocionante. Esta vez el detective no está solo, su amigo el coronel Reis ha llegado para acompañarle en esta aventura, quien será de mucha ayuda pues su nivel de autoridad resulta el necesario para poder enfrentar a tanto aristócrata arrogante venido a menos. El crimen en sí no parece muy elaborado, pero al detective y al coronel les confunden varios detalles. Incluso pensarían que de tan sencillo que pudo ser, al intentar hacerlo parecer distinto, el asesino o asesina terminó complicando todo. Esto desconcierta a Poirot y a Reis pero al mismo tiempo los motiva con ligera y constante pasión para encontrar los errores cometidos en tan lamentable suceso. Cuando inician los interrogatorios hay algo que a los lectores nos sorprende, y es que resulta que ya somos capaces de identificar a la mayoría de los personajes con solo mencionarlos. Y en las próximas páginas al resto que todavía nos faltan. Esto es grato, pues no nos dimos cuenta cuando Agatha Christie logró que esto sucediera mientras recorríamos el bote y los escenarios del Nilo. Sin mucha prisa y en encuentros cortos, uno a uno se les va interrogando a los pasajeros. No parecen muy preocupados por ser señalados como sospechosos, ni siquiera por aparentar inocencia, más bien los vemos todavía arrogantes. Y en posturas de personajes de una obra de teatro que cada uno se va inventando. Lo que sí le queda claro a los investigadores, es que todos están mintiendo, pero lejos de que esto les desanime, en realidad les motiva para encontrar en sus mentiras, la verdad que están buscando. Con cada entrevista vamos conociendo un poco más a los personajes y eso nos permite ubicar cómo se relaciona cada uno con la historia, aunque no por eso nos llegan a caer mejor, si acaso lo contrario. Pero vamos viendo ahora lo que a cada uno podría motivar para haber cometido semejante crimen. El asesino o asesina está en este bote, de eso no hay duda. Como lectores,
Seguramente ya nos hemos cruzado varias veces en su camino e intercambiado una mirada o un saludo, pero no sabemos quién podrá ser. Volteamos a la izquierda hacia Poirot y Weiss, buscando en sus expresiones si habrá acaso ya un indicio de quién o quiénes podrían ser los sospechosos. Pero nada, todavía no hay respuesta y eso nos intriga un poco más. Llegamos al capítulo 21 con apenas 90 páginas más por disfrutar. Y es que si al principio la novela se sentía cortada por escenas rápidas y cambiantes, inundadas de personajes desagradables, en los últimos capítulos esto ha sido muy diferente. Hace tiempo ya que la lectura se volvió fluida y amena, como las aguas caudalosas de velocidad agradable y constante de grandes segmentos del río Nilo. Ahora estamos disfrutando la novela incluso más de lo que sus personajes gozaban de las ruinas y monumentos contemplados. Además, tenemos que confesar que nos agrada saber que nuestro buen amigo Poirot irá poco a poco poniendo a cada uno en su lugar, sin importarle sus títulos nobiliarios, sus apellidos o sus inmensas fortunas, ya sean reales o imaginarias. La revisión de rutina de los equipajes y bolsos no se hizo esperar, revelando algunos detalles ligeramente interesantes, pero la verdad es que poco aportaban a la resolución total del caso. Tal vez uno o dos llaman un tanto más nuestra atención, en tan minuciosa actividad. Algo sí que nos ha sorprendido a todos, y es que la autora nos entrega ahora toda la emoción que nos debía al principio de la historia. Las escenas toman forma una tras otra en nuestra mente, nos hace correr de un lado a otro, siempre atentos a cada personaje con el que nos cruzamos por azar o por destino. La adrenalina se abre paso con cada párrafo y nos lleva a profundas respiraciones y a pasar saliva con algo de miedo. ¡Qué grande es Agatha Christie! La forma en que nos transporta al interior de sus historias y logra provocar reacciones que poco hubiéramos imaginado al principio que habríamos de experimentar. Ya no sabemos si hemos avanzado mucho o poco, ya no nos interesan los números al pie de las páginas, pues en lo único que podemos pensar es en continuar, pero mirando a todos lados, en especial a nuestras espaldas, pues en este bote ya no hay nadie en quien se pueda confiar. Muerte en el Nilo es una gran novela, que logra llevarnos de la calma a la emoción y luego a una serie de intrigas y traiciones una detrás de la otra. Pareciera que se hubiese escrito en diferentes momentos y con distintos estilos, incluso con estados de ánimo dispares entre una parte de la historia y otra. Cierto es que nos ha gustado, pero podría haber sido aún mejor en tres aspectos. Las escenas al principio fueron muy abruptas y apresuradas, de una forma tal que para una película se podrían disfrutar mejor que en las hojas de papel. Habría sido agradable que se describiera un poco más a fondo a los personajes desde el principio. La descripción de los paisajes visitados fue escasa y superficial al igual que del bote en que se navegaba, del cual tenemos un poco más de detalles por cuanto iba ocurriendo, pero para un libro que se hace llamar Muerte en el Nilo, nos parece que se podrían haber descrito mucho mejor cada uno de los lugares recorridos a la par de la historia. En cuanto al final, es sorprendente, inesperado, emocionante y apasionante. Pero nos parece un poco apresurado, carente de la teatralidad y dramatismo que habíamos disfrutado en el Orient Express. Incluso un final que nos haría creer que en su momento Agatha Christie se vio obligada a entregar lo antes posible a su casa editorial para cumplir más con un límite de tiempo, que con su compromiso a los lectores de la época que habrían agradecido enormemente que si el libro, que ya había llegado a más de 300 páginas, bien podría alargarse unas 5 o 10 más y con un poco más de impacto y acción. Gracias por acompañarnos en esta nuestra segunda reseña. Esta reseña fue escrita por nuestro amigo Armando Cervantes, quien muy pronto nos traerá el siguiente título de esta colección. Esperamos nuestro video haya sido de tu agrado y de ser así, te invitamos a suscribirte a nuestro canal Book en Altum, para que muy pronto puedas ver nuestro siguiente video, una reseña del libro de Agatha Christie, y no quedó ninguno. Te deseamos un excelente día. Atentamente, tu amigo y servidor, Alejandro Bock. Hasta pronto.